Y cuando parece que todo está a punto de acabar para Momo, por suerte empiezan a ocurrir distintos acontecimientos, como una explosión que de repente se derrumba todo el edificio de las aguas termales, dejando a Momo libre. Pero esta suerte no fue casualidad, sino obra de la turboabuela, quien escuchó a qué pueblo iban y sabía que era un pueblo de aguas termales, logrando así escapar de ahí. Y también observamos que no todos son como esos tipos, ya que también hay personas normales, y ahí se ponen a platicar y Momo le pregunta a la turboabuela que qué piensa de la casa, si cree que está embrujada, a lo que la turboabuela responde que sí, que efectivamente que ahí se ha derramado muchísima sangre, pero humana. Entonces volvemos con Okarú y Gigi, quien justamente se encuentran con las personas con las que le estaban observando, y resulta que ellos son una familia bastante poderosa en ese pueblo, llamada la familia Quito, los cuales controlan todo el comercio. Le preguntan a Gigi por qué se fue tantos días sin avisarle nada, que deberían de castigarlo por ser tan grosero cuando lo han estado dejando vivir ahí de gratis. Gigi solo le dice que fue por uno de sus amigos, pero entonces la señora le dice que no mienta, que si no podría acabar con él, ya que su licencia de cazadora le permite tener accidentes en los bosques. Aún así Gigi le dice que de todos modos la policía podría investigar el caso, que no haga ese tipo de cosas. Pero en ese momento entra un policía y se da cuenta de que también lo tienen comprado, ya que llega acompañado de los tipos que antes estaban acosando a Momo. Le dicen que no es un mentiroso y que si realmente es su mejor amigo que le diga cuál es su equipo favorito. Okarú acierta de pura casualidad debido a un póster que colocó para tapar el hoyo que le hicieron en la pared. Mientras tanto vemos que Momo yendo a un templo del cual Okarú le contó que había un alien bastante extraño. Sin embargo, cuando llega ahí se da cuenta de que solo hay un chico que se está grabando para hacerse bootuber, haciendo poses raras al típico estilo del tiktoker. Cuando el que la platica la historia, Momo se da cuenta de que no hay ningún alien, sino que inventaron toda esa historia para después contarle sobre una serpiente antigua cuya rabia era tan grande que tenían que darle sacrificios humanos para calmar su ira y así no hacer que explote un volcán. Momo se va bastante desmotivada, diciendo que quería ver algún alien, ya que últimamente le agradan bastante, pero cuando llega a la casa de Gigi se da cuenta de algo perturbador. Tienen a los dos en el piso diciendo que van a hacerle sacrificios. Aún así Momo no se deja intimidar y empieza a luchar dando todo lo que tiene, demostrando que domina bastante bien sus habilidades ya, incluso derrotando a los viejos que le estaban acosando en las aguas termales. El problema llega cuando se enfrenta con la puta vieja, que realmente es muy buena, revelando que es una familia llamada Quito y que desde hace muchos años han estado en esas tierras, alimentando a la serpiente Kuragari con sacrificios humanos en ese altar. Resulta que la casa siempre ha sido un altar que a lo largo de los años han cambiado, pero aún así traen personas que supuestamente quieren vivir ahí y terminan siendo sacrificios. Es entonces cuando Momo está a punto de caer, siendo absorbida por la casa, pero justo a tiempo llega Okarú y Gigi lanzando a los otros y tratando de agarrar a Momo. Sin embargo, por el tremendo peso que cargaban, todos caen dentro del hueco y se dan cuenta de que hay demasiadas casas dentro de la casa. El problema viene cuando Gigi está en peligro. Momo intenta usar sus poderes pero no logra alcanzarlo y es ahí cuando parece que va a morir. Sin embargo, cae encima de algo, una fucking serpiente, y que alguien me explique cómo de una historia de meterse a un puto callejón embrujado ahora se enfrentan a este puto monstruo. ¿Qué realmente está pasando? Resulta que esa serpiente se llama Kuragari, inspirada en una película llamada Terror bajo la tierra, esos gusanos gigantes que viven en el desierto de Gobi. Y sí, esa película que no importa qué hora cambies al canal 5 siempre está. Mientras los otros puñetas están haciendo un su ritual, Momo les grita que no sean tontos, que están alimentando una leyenda, sino una serpiente real con humanos, y justo ahí la serpiente se los acaba comiendo a todos. ¡Qué genial! Adoro los finales felices. Para escapar de ella se meten a una casa, pero cuando nuestros protagonistas entran, inmediatamente caen al suelo, descontrolándose por completo sus poderes. Pero bueno, resulta que Okarú no quiere intentar atacar a Gigi, sino intenta quitarse la vida, diciendo que lo dejen morir. Es ahí cuando recuerda a sus papás, que también le dijeron lo mismo. Es entonces cuando la turboabuela revela que esa cosa hace con sus ondas telepáticas que la gente quiera suicidarse. Aún así Gigi se pregunta por qué a él no le pasa nada, y la turboabuela le dice que como es puñetas, que cómo no se ha dado cuenta, pero cuando está a punto de revelarle por qué no le hace nada, los empiezan a atacar. Es ahí cuando todos parece acabarse para ellos, pero aparece el espíritu que molestaba a Gigi, el mal de ojo, quien resulta que logra salvar a nuestros protagonistas. Aún así la turboabuela le dice que no lo vean a los ojos, ya casi que pierdan la razón y los orilla al suicidio también. Okarú intenta acabar con la serpiente, pero se da cuenta de que es un tramposo, ya que se le regenera la cabeza. Tratan de escapar, pero en ese momento el mal de ojo alcanza al Gigi y lo mira a los ojos, haciéndole ver el pasado de este mismo. Vemos que el mal de ojo era un niño al que tenían aprisionado, ya que iba a ser un sacrificio para la misma serpiente. Mientras estaba encerrado veía a lo lejos como algunos niños jugaban y reían, y es ahí cuando se revela que la familia Quito lo había sacrificado para la serpiente para evitar que explotara un volcán. A lo largo del tiempo, él se fue apareciendo a distintas familias, aunque siempre
siempre las familias que veía terminaban suicidándose. Entonces se dio cuenta de que había algo debajo, y bueno, si se preguntaban por qué había tantas pinches escaleras, resulta que cada vez que se morían los padres, se quedaban con el hijo y lo metían como sacrificio, enterrando la casa una tras otra. Aún así este chico intenta salvar a los pequeños, y es ahí cuando se convirtió en el mal de ojo. Gigi, creyendo en su inocencia, pensando que era bueno, va hacia abajo a buscar su cuerpo, y ahí revela su verdadera naturaleza, engañando a nuestro pequeño Gigi y apoderándose de su cuerpo. Mientras tanto vemos que cae mucha baba de la serpiente, electrocutando a nuestros protagonistas, pero cuando parece que todo está a punto de acabar, aparece el mal de ojo, ya apoderado del cuerpo de Gigi, y empieza a darle una buena arrastrada a la serpiente, acumulando todo el odio de las personas que estaban dentro de esa casa y pateándola como si fuera un partido de fútbol. Lo peor viene cuando también atacan a Momo, y ella, muy confundida, no entiende qué es lo que está pasando. La turboabuela le explica que su abuela le dijo muchas veces que era un maldito genio, y que no se refería a eso por los cumplidos, sino porque poseía una enorme cantidad de energía espiritual, además de una excelente condición física, y es obvio que por eso querían apoderarse de su cuerpo, para estar en su máximo esplendor, algo que incluso la turboabuela hubiera preferido hacer antes. Entonces, cuando está golpeando a Momo y parece que va a acabar con ella, llega Okarun deteniendo una patada con otra patada, y joder, esto es cine, el diseño del mal de ojo está una obra maestra. Pero aún así sale disparado Okarun, logrando salir de ahí por el momento, y les dice que las cosas empeorarán aún más, ya que la serpiente sigue viva y está esparciendo su veneno poco a poco. Es ahí entonces cuando Momo le pregunta cuál es su debilidad, y resulta que su única debilidad es exponerse al sol. Aún así Okarun le dice que ella escape primero, ya que la salida está muy alta, y luego intente salvarlos a ellos. Entonces manda a volarla con todas sus fuerzas, logra sacarla, aunque Momo se le ocurre hacer una cuerda, pero no le ayuda mucho que digamos, así que decide encender la casa para que vengan los bomberos y puedan salvar a sus amigos. Pero entonces llega la pelea más esperada del puto anime, Okarun contra el mal de ojo. Al inicio Okarun prácticamente solo aguanta porque el mal de ojo es muy superior a él, corriendo por todos lados a su máxima velocidad, hasta que por fin logra alcanzarlo y le da un tremendo golpe, encerrándolo en una casa llena de odio donde no le permite escapar. Le dice que ya está harto de él y que va a acabar con su vida, dándole una golpiza brutal dentro de la casa. Pero aún así su mayor error fue mencionar que después de acabar con él va a lastimar a Momo. Es ahí cuando Okarun revienta y le dice que ya está harto de esas cosas, y que hizo 3 cosas que jamás se deben de hacer. La primera, lastimar a su linda Momo; la segunda, poseer a su amigo; y la tercera, hacerlo enojar. Entonces empiezan a darle tantos golpes que ni siquiera se pueden contar. Si quisiéramos dar una aproximada, yo diría que fueran como unos 200 putazos, usando su máxima potencia. Y joder, este chambeador sí que combina su fuerza y su velocidad, destruyendo la casa mientras lo revienta, y así al parecer logra acabar con él. Sin embargo, Okarun cae desmayado por el veneno. Aún así en su mente se repite que no puede rendirse, que necesita superar esto porque su querida Momo lo está esperando. Es ahí cuando escucha la voz de la turboabuela, y cuando intenta ayudarla resulta que también se queda pegado. Y vaya, Okarun es más inútil sin sus poderes que las instrucciones del champú. Mientras tanto vemos a Momo apresurándose porque el sol casi se mete y no va a poder sacar a la serpiente a tiempo. Entonces la tierra empieza a temblar, y Momo recuerda algo que alguna vez le dijo Gigi, que las lombrices normalmente mueren por el sol, pero salen para respirar por la piel. Y ahí es cuando vemos salir a la fucking serpiente, logrando poco a poco exponerse al sol. Entonces Momo agarra el camión de bomberos y con eso destruye toda la casa, logrando por fin acabar con la serpiente. Pero entonces vemos que la familia Kito no está muerta, y además le dicen a Momo que ya la cagaron, y ahí es cuando vemos que el volcán entra en erupción. Pero mientras todos le reclaman por lo que acaba de hacer, diciendo que nunca dijeron mentiras y que realmente daban sacrificios para calmar el volcán, Momo recuerda que cuando explotó aquella fuga de agua, entonces empieza a pensar la leyenda de la antigua serpiente. No se referían a eso como un sacrificio literal, sino que en realidad se tenía que usar la serpiente para calmar el volcán. Es así como recorre todo el pueblo, conectando el cuerpo de la serpiente con la fuga de agua, usándola como una especie de llave de paso. Poco a poco logra ir apagando el fuego, y realmente se ve que funciona. Eso era lo que se refería a la leyenda, o bueno, eso ella teorizó. Ahora tiene que impedir que el fuego toque la ciudad, porque si no, sí se cumplirá aquella leyenda. Pero mientras está apagando el fuego, llega otra vez los Kito, y cuando Momo piensa que todo ya se va a acabar porque la siguen golpeando, aparece el fucking youtuber, quien resulta ser aprendiz de su abuela. Él no sabía que iban a venir, o bueno, sí sabía, pero no quiénes fueran, porque ya que su abuela nunca le dio tantos detalles, solo llamó y le dijo que iban a ir 3 mocosos y colgó. Pero aún así logran defenderla. Cuando creen que las cosas no pueden empeorar, aparece el mal de ojo, dándoles una tremenda paliza a la viejita, que se movía bastante bien, a Momo, al youtuber, y joder, tremendas humillaciones. Así que los 3 deciden unirse para repeler la fuerza del mal de ojo, pero ni aún así
Logran hacerle frente. Cuando el mal de ojo está a punto de acabar con la pequeña Momo, aparece otra vez el fucking cangrejo, y no viene solo, viene con la abuela, su hija y además el maniquí, con una tremenda entrada épica. Ambos entran directo a pelear contra el mal de ojo, y vaya que la abuela para su edad se mueve bastante bien, qué rico. Entonces también entra el maniquí del cuerpo humano, y de un solo golpe el mal de ojo logra destruirlo, pero resulta que esa era parte del plan, ya que vuelven a unirse y así logran sellarlo por completo. Además vemos que la hija del cangrejo ya está mejor, y joder, ganó el anime. Pero entonces todos se preguntan dónde está Momo. Ella va corriendo para salvar a su pequeño Karun, pero cuando llega ya es demasiado tarde, todo está lleno de lava. Aún así Momo ya está ideando aventarse, porque no le importa perder la vida si eso significa salvar a su amigo. Es entonces cuando llega la hija del cangrejo para salvar el día, logrando sacar a Karun. Cuando él intenta separarse de esa cosa viscosa, cae encima de Momo y termina dándole un abrazo. Inmediatamente se disculpa y le dice que no era su intención, pero ella lo abraza de vuelta y le dice que le da muchísimo gusto que esté bien y que la perdone, porque le prometió venir por él, pero apenas logró llegar. Y joder, en efecto, esto es cine. Después de tremenda escena épica que vemos que están tratando de sellar al mal de ojo, pero no importa cuántos rezos aviente, la abuela no logra sellarlo por completo. Luego ya todos comiendo empiezan a platicar sobre todo lo que pasó en el día, ignorando completamente al mal de ojo. Básicamente ya se resignaron. Ahí nos enteramos de que acá en el planeta del cangrejo no pudo darle leche por temas de gravedad, así que vino a trabajar hasta acá como buen chambeador. Entonces el maniquí de repente se toma un vaso con caldo caliente y ahí es cuando descubren algo. El mal de ojo solo aparece si está en contacto con el agua fría, pero si entra en contacto con el agua caliente, Gigi regresa a la normalidad. Esto los deja más tranquilos, ya que solo tienen que evitar que el agua toque a Gigi. Entonces la abuela Seiko se disculpa y les dice que de haber sabido que el mal de ojo estaba involucrado, no los hubiera dejado ir solo, ya que estos espíritus es de los que habitan en las montañas y son tan fuertes como los mismos dioses. Además explica que solo pueden habitar cuerpos humanos con una capacidad espiritual extremadamente alta, porque de lo contrario el recipiente moriría al instante. Por eso Gigi era el más apto. Desde ese momento todos cargan un base de agua caliente por si se necesita. Vemos que nuestros protagonistas practican cómo echar el agua correctamente. Después se despiden del cangrejo, quien revela que ahora está trabajando cerca en una granja lechera. Vemos cómo se va en su ovni y luego regresa en su ovni. Joder, transportes expreses. Ya de camino a ver a los papás de Gigi empieza a haber una tensión entre Momo y Okarun. Sus manos se tocan por error. Okarun se disculpa, pero Momo le dice que no se preocupe por algo tan trivial y le pide que vuelva a poner su mano ahí. Entonces empiezan a juguetear con su mano, dejando claro que esto ya no es algo más que una simple amistad. Pero para arruinar el momento, Gigi interrumpe diciendo que el maniquí no le hace caso y que está harto de que siga dentro de su cuerpo. Al llegar al hospital se dan los reencuentros familiares, todo bastante emotivo, pero entonces en la televisión anuncia que por fin ha atrapado a la familia Quito. Aunque la vieja logró escapar, ahí se revela algo aún más cabrón. En realidad solo usaban unas máscaras y pertenecen a una especie llamada los moradores subterráneos, y que no estaban alimentando a la serpiente solo por el volcán, sino por otros fines. Básicamente le declaran la guerra a Momo. Al día siguiente vemos que Momo y Okarun caminando juntos. Hay algo importante que se tienen que decir, pero llegan las amigas de Momo y no dejan escuchar nada. Más tarde, después de la escuela, vemos que Aira está sola, ya que nadie la considera su amiga otra vez, por todos los rumores falsos y lo que pasó, pero Karun se da cuenta y se acerca a hablarle. Y bueno, Momo lo que quería decir es que pronto se hará el exorcismo del mal de ojo y que se sentirían más seguros si ambos se quedan en su casa. Los dos hacen como que no quieren, pero es clarísimo que sí. Ya una vez en la casa todo parece normal, incluso Gigi ya puede moverse por sí solo, porque los talismanes terminaron de sellarlo. Lo único que deben de cuidar es el agua fría. Empiezan a comer tranquilamente, pero de repente cae un poco de salsa de soya y Gigi se transforma en el mal de ojo, destruyendo por completo toda la puta casa. Y así continúan durante toda la noche hasta que ya la abuela dice que esto ya es suficiente, que a este paso ya no van a tener casa, pero explica que solo están esperando a que llegue una banda para poder sellar al mal de ojo, ya que con oraciones normales simplemente no funciona. Es entonces cuando llegan los Hayashis. Qué bueno, ni siquiera son exorcistas, pero son tan buenos tocando que sus notas musicales alcanzan una frecuencia tan alta que logran exorcizar espíritus, y es así como empieza el pinche cumbión bien loco, haciendo que todos muevan la cabeza, incluso cuando no tenían ninguna esperanza de que fueran tan buenos. Hasta la misma turboabuela se está moviendo como la cabeza como nunca, incluso la abuela Seiko. Es ahí cuando el mal de ojo empieza a ser exorcizado y Momo incluso tiene que sujetarlo porque intenta escaparse, pero de repente escucha la voz de Gigi, quien suplica que no lo exorcicen, que por favor no lo hagan, que le prometió que iban a jugar con él y que siempre ha estado solo. Es entonces cuando la abuela cancela todo y decide que el mal de ojo
ojo ahora será parte de la familia, porque escuchó a Gigi, todos se quedan diciendo que qué le pasa, que todo el esfuerzo se fue a la basura, pero Karun dice que si él se hace más fuerte podría combatir al mal de ojo si vuelven a perder el control. Aira le responde que no es obligación, que por qué tendría que hacerlo, y es ahí cuando Karun dice que simplemente porque es su amigo, y joder, eso deja a Momo completamente motivada, enamorándose todavía más de Karun. Ella dice que entonces también será más fuerte, porque 2 contra 1 seguro ganarán. Obviamente Aira por puro celo dice que ella también será más fuerte, pero para mandar a volar a la arrastrada de Momo. Entonces comienzan a enseñarle a Gigi técnicas para controlar mejor sus poderes espiritual, explicándole que si logra perfeccionarlas, incluso podría controlar al mal de ojo, en lugar de ser dominado por él. La situación es tan dura que incluso tienen que acompañar a Gigi al baño. Ahí él agradece a Okarun por todo lo que ha hecho y le preguntó por qué lo ayuda tanto. Okarun le responde que no se preocupe, que cuando él fue poseído, la turboabuela le dejó un montón de tareas y problemas a Momo y a su abuela, y que él puso a repartir periódicos para poder pagar todo, pero cuando llegó con el dinero la abuela le fue clara, que en vez de dárselo a ella, mejor ayuda al prójimo, y que desde entonces por eso ayuda tanto a su amigo. También vemos que Aira es de las que se levanta a las 5 de la mañana, hace su skincare, se baña y está lista para ir a la escuela 3 horas antes, mientras que nuestros protagonistas apenas van despertándose durante el desayuno. Joder, cómo me representan. Ya en la escuela Momo piensa que tiene que ponerse a trabajar, ya que necesita remodelar su casa de cartón porque hace un chingo de frío. Sus amigas le recomiendan trabajar en un café que pertenece a una compañera de la escuela, así que Momo acepta el trabajo. Luego las amigas de Momo van por Okarun y le dicen que Momo ya se fue, ahora van a salir con ellas. Se lo llevan prácticamente a la fuerza hasta que llegan a un café, y resulta que es el mismo café donde trabaja nuestra queridísima Momo. Cuando Okarun la ve se queda completamente impresionado porque Momo está vestida de Mei, y joder, otra vez es cine. Y ya se imaginarán, Okarun está que no puede más, completamente emocionado, tan nervioso que ni siquiera sabe a dónde mirar, y lo mismo con Momo, que se esperaba de todos menos que su amorcido viniera a verla. Y cuando Momo sale del café, Okarun le dice que la espera, que no puede permitir que una chica ande sola por las noches, pero ella toda empoderada le responde que no se preocupe, que se puede defender sola. Entonces Okarun se va y Momo sigue trabajando hasta que por fin sale ya de noche y se da cuenta de que de verdad sí está bastante peligroso. Justo a tiempo aparece Okarun intentando darle la mano, pero luego recapacita y se frena, diciendo que mejor no. En ese momento Momo es la que le da la mano y le dice que sí hace bastante frío, ¿no? Mientras tanto vemos que Gigi está controlando mejor sus poderes espirituales, incluso hacen una prueba tirándole salsa de soya y el mal de ojo no aparece. Todo parece estar bien hasta que Okarun y Momo llegan a casa, y ahí Aira y Gigi le pregunta que dónde andaban y que qué estaban haciendo junto a esas horas, pero justo en ese momento chocan por accidente y se activa el mal de ojo, pero esta vez el agua caliente no funciona, ya que libera su casa espiritual y encierra a todos afuera, quedando solo con Momo. El mal de ojo atrapa a Momo y está a punto de acabar con ella, pero Momo usa una técnica espiritual súper avanzada, tan cabrona que ni siquiera Seiko podría hacerla. Y bueno, resulta que antes de que se activa el mal de ojo tomó un poco de agua caliente y no se la pasó, así que se le escupe. Cuando Gigi reacciona tiene a Momo entre sus brazos ahorcándola, inmediatamente Okarun lo avienta y le grita que qué le pasa. Aunque todos le dicen que no es su culpa, aún así Okarun sabe que algo anda muy mal. Incluso Aira se disculpa con Momo diciéndole que por su culpa le cayó agua fría. Momo le responde que no importa, que los accidentes pasan, pero Okarun se queda pensativo, siente que tiene que hacerse más fuerte, incluso va con el cangrejo para pedirle que le enseñe a pelear, pero él solo le dice que la violencia no trae nada bueno, que mejor se ponga a chambear porque eso es lo mejor. Obviamente Okarun no se queda quieto y empieza a entrenar por su cuenta en las noches, leyendo un fucking manga de Jaime no Ippo. En eso llega la turboabuela y le pregunta que qué está haciendo bailando. Okarun todo ofendido le dice que se calle, que no está bailando, que quiere aprender a dar más golpes. La turboabuela entonces le pregunta que qué es lo que realmente quiere, aprender a pelear o volverse más fuerte. Okarun responde que técnicamente es lo mismo y que si aprende a tirar golpes podrá vencer al mal de ojo. La turboabuela le dice que no, que en cuestión de pelear nunca será más fuerte que él, porque técnicamente el mal de ojo es superior en poder y que no lo va a igualar con simples clases de boxeo. Entonces le dice que le siga si quiere hacerse más fuerte. Van a la escuela, pero Karun se da cuenta de quien los estaba siguiendo, Aira. Después de una larga discusión porque no querían revelar por qué estaban ahí, Aira se da cuenta y dice que ella también quiere volverse más fuerte. Es entonces cuando la turboabuela empieza a enseñar usando un piano y les explica que su ritmo de pelea, diciendo que mientras Okarun salta y cae, el mal de ojo ya hizo 4 movimientos. Lo mismo con Aira, usando una velocidad de acrobática brutal, señalando que además la forma de pelear de Okarun es demasiado monótona. De pronto las teclas del piano empiezan a tocarse solas y ahí vemos los movimientos sincronizados, casi como una sinfonía de combate, y joder, esto ya se está poniendo demasiado bueno.
Diciéndoles que van a acabar con ellos por tocar semejantes horrores en su piano. Los espíritus aparecen bien encabronados, pero la turbabuela dice que fueron ellos quienes los invocaron, y es ahí donde descubrimos la verdadera trampa. Al momento de atacar reparten partituras por todo el salón, y esas madres pueden explotar como bombas. La única que realmente puede esquivar y seguir el ritmo por poco es Aira, la sedosa acrobática. Mientras tanto, Karun se está comiendo todas las bombas, porque le falta ritmo de pelea. Entonces la turbabuela le dice que se imagina una canción y luche siguiendo ese ritmo. El problema es que Karun recuerda que ni siquiera escucha música, pero entonces se acuerda de aquella banda que fue a exorcizar al mal de ojo, y que de esa canción sí le gustó bastante. Empieza a moverse ese ritmo. Regresando con Aira, están a punto de caer con ella, pero justo a tiempo llega Okarun, moviéndose muchísimo más rápido. Incluso la turbabuela le dice que lo hizo bien el cagón logrando acabar con uno de ellos. El problema viene cuando los espíritus se juntan y tocan la 9ª sinfonía, haciendo aparecer a 4 tipos enormes, y empiezan a soltar personas de su boca, dejándolos inmóviles por un momento. Gracias a los poderes de Aira logran escapar, pero aún así ella empuja a Okarun y recibe un golpe de lleno. Aira no se rinde, y Okarun, usando una velocidad todavía mayor, se lanza con todo lo que tiene contra los músicos. Mientras tanto, la sedosa acrobática, con una destreza brutal, acaba con todos los titanes, y ahí es cuando vemos que Okarun desbloquea un poder impresionante, moviéndose 5 notas al mismo tiempo, incluso superando al mal de ojo en su propia mente. Ahí es como por fin logra acabar con todo esto. La turbabuela lo felicita entre comillas, diciéndole que eso ni siquiera es todo su poder, que aún puede desbloquear más, pero también le advierte que no vuelva a tocar el piano, porque si lo hace los espíritus volverán a aparecer, y obviamente por error la turbabuela lo vuelve a tocar, y aún así se quedan a pelear. Mientras tanto, ya todos decidieron que van a exorcizar al mal de ojo, porque a este paso Gigi ni siquiera podrá vivir con sus padres, y alguien podría salir lastimado, incluso matar a Momo o a Seiko. Es entonces cuando Karun llega gritando, diciendo que salga en ese momento, que ya está harto de todo esto, harto de ser débil, y que por eso le va a dar una paliza al mal de ojo. También dice que sigue súper irritado por aquel día en que lastimó a Momo. Le grita a Aira que vaya a tirarle el agua, pero entonces el youtuber le dice que no se preocupe, que ya decidieron exorcizarlo. Entonces Seiko interviene y dice que el chico está hablando con el corazón en la mano y que no lo hagan pasar vergüenzas. Es ahí cuando Gigi se encara con el mal de ojo. Mientras tanto, Karun está completamente concentrado en esta pelea, diciéndose a sí mismo que lo volverá a enfrentar las veces que sea necesario, que puede volverse más fuerte, y ahí es cuando por fin se enfrentan. Los golpes chocan como nunca antes, y por primera vez la pelea es realmente pareja. Incluso sus amigos no pueden creer lo que están viendo, ya que Karun está superando al mal de ojo, conectando golpes brutales uno tras otro. Aún así el mal de ojo no se rinde, sigue atacando, pensando que todo esto es un juego, incluso usando su auténtica técnica de la casa maldita, pero ni siquiera así puede con la velocidad de Okarun, quien logra colocarle un golpe por encima de él y darle una paliza usando su máxima potencia, destruyendo lo poco que quedaba de la casa. Sin embargo, Karun ya no puede mantenerse en ese nivel por mucho tiempo. Es entonces cuando pone su verdadero plan en marcha. Okarun le dice que hoy ya no van a seguir peleando, ya que no le gusta aprovecharse de los débiles, que se haga más fuerte y luego se enfrenten de verdad, pero también le dice que si quiere seguir jugando con él, que eso es lo que más le gusta y que está seguro de ser mucho más fuerte. Y ahí es cuando la turbabuela revela el plan de Okarun. Desde el principio su intención fue hacerse amigo del mal de ojo. Ella explica que siempre dijo que era como un niño y que lo más probable es que sus pensamientos sean inocentes para su edad. Tal vez cuando habla de acabar con la humanidad, en realidad se refería como a jugar, y para él jugar significa pelear. Si Okarun pelea con él de forma constante, tal vez deje de lastimar a otras personas. Así es como llegan a un trato. Okarun y el mal de ojo pelearán todos los martes, hasta que alguno gane definitivamente. Mientras tanto, el mal de ojo no podrá lastimar a nadie más ni pelear con nadie que no sea Okarun. El mal de ojo acepta y como promesa entrega una prenda suya, jurando que solo peleará con él hasta que sea derrotado. Así Gigi regresa a la humanidad, y aunque la situación es absurda, todos parecen aliviados y felices de que el mal de ojo ya no puede lastimar a nadie más. El único problema es que Gigi está desnudo, y joder, la abuela le dice que tiene lindo pito. Y con eso el problema queda resuelto por ahora, y cada quien se va a su casa. Y bueno, incluso el youtuber guarda el calzón como un objeto espiritual para su templo. Y por ahora cada quien ya se va a su casa. Y bueno, Karun le dice que ojalá sean muy pronto, pero Momo quiere algo más y le dice que es un tonto. Aira se da cuenta de la atención y le dice a Momo que no coquetee con su hombre y que eso es lo suyo. Cuando todo se calma se dan cuenta de un problema enorme. Ya no tienen casa. Deciden ir a unos baños termales para relajarse un poco, pero ahí se revela que Seiko se gastó todo el dinero que les quedaba. Así que no hay ni casa, ni fondos, ni nada. Al llegar se encuentran con un robot al que le dan una patada tremenda, dejándolo furioso todo el día. Resulta que el cangrejo y Okarun habían hablado sobre devolverles el favor por todo lo que hicieron por ellos. Aunque Seiko se niega al principio, deciden ayudar usando unos cubos especiales con los que pueden reconstruir la casa. El problema es que el robot sigue muy enojado y cuando va a ayudar con la construcción lo reciben con una paliza. Pues claro, al día siguiente Gigi llega corriendo con su mamá, quien maneja a los rápidos y furiosos haciéndose tremendo drift, pero al llegar
llegar descubren que ya está completamente reconstruida su casa, así que mejor se van a la escuela. Ahí Gigi le confiesa a Momo que sí se ha transformado varias veces en el mal de ojo, pero que ha cumplido con su promesa y no ha hecho nada malo. El problema surge cuando Gigi le pregunta a Momo si le gusta a alguien. Ella se queda completamente en shock. Obviamente sabemos quién le gusta, pero no lo dice. En ese momento llega el club de fans de Gigi y le dan una bebida, lo que provoca que se transforme en el mal de ojo. Momo entra en pánico, pero recuerda que quienes no tienen poder espiritual no pueden ver su verdadera forma. Como no hay bebidas calientes cerca, el mal de ojo pasa todo el día siendo Gigi, comportándose de manera infantil, acorde a su personalidad de niño. Incluso va a jugar fútbol y mete goles impresionantes que deja a todos con la boca abierta. Más tarde en el salón de clases se da cuenta de que ni siquiera sabe escribir, así que llena la hoja de rayones mientras dice amenazas exageradas sin entenderlas del todo. A la hora de comer es un caos total, ya que no sabe usar platillos y hace un desastre. Mientras sigue dibujando cosas extrañas, las amigas de Momo le preguntan que qué le pasó a Gigi, si acaso fue por haber tenido contacto con una pelota dorada que anda flotando por ahí. Momo se preguntan a qué se refieren y entonces se revela que últimamente han estado circulando un rumor en la escuela, una bola dorada que aparece volando por las noches. Mientras tanto, Okarou conoce a un nuevo personaje secundario, Kinta Sakata, un otaku amante de la ciencia ficción. Todos los días se prepara con una seriedad absoluta, ajustándose su mochila temática de mecha, como si fuera un piloto de un robot gigante rumbo a la escuela. Y entonces viene la revelación más absurda de todo este anime. Todo este tiempo vimos a Okarou preparándose mentalmente para hablar con Momo por segunda vez. Kinta estuvo ahí, literalmente como el huevo del gato con botas, siempre presente, siempre ignorado. Incluso vio el beso entre Momo y Okarou y eso marcó profundamente una diferencia entre él. Por eso se le acerca y sin ningún filtro le pide que le enseñe cómo volverse popular con las chicas. No entiende cómo alguien chaparro, cuatro ojos, flaco y feo, palabras textuales de Kinta, literalmente se lo acabó, lo arrastró al pobre Okarou. Le pregunta que cómo puede estar alguien así con Momo, básicamente lo insulta durante varios segundos seguidos. Justo en ese momento llega Momo, quien le dice que encontró otro huevo de oro. Okarou avergonzado le dice que se calle un ratito, sobre todo porque ahí está ese gordito raro. Kinta por su parte cree firmemente que la clave de conquistar mujeres con chistes obscenos y empieza a decir barbaridades sin el menor pudor. La situación escala tanto que aparece la delegada de la clase, Rin Sawaki, pidiéndole por favor que se retiren porque están haciendo demasiado escándalo en el salón y están interrumpiendo otra clase. Momo se disculpa algo incómoda e intenta irse al lado de Okarou y le propone hablar afuera. Ahí comienza un conflicto emocional incómodo. Rin le dice a Okarou que si no quiere ir con Momo no tiene por qué hacerlo, insinuando que quizá Momo lo está intimidando. Básicamente empiezan a competir de manera pasivo-agresivo por Okarou, mientras él no sabe ni dónde meterse. Mientras tanto, Kinta sigue gritando cosas como sombrero de Penny y mis huevos y otras frases aún peores. Todo el salón piensa que es un tipo rarísimo con los peores chistes posibles. Aún así, Okarou está extrañadamente feliz de que por fin sus compañeros le hablen, aunque sea por este desastre. Momo le dice que eso es porque hasta ahora se ha vuelto bastante cool. La conversación se vuelve al tema del huevo rodado. Desde lejos vemos que Kinta observándolos con rencor, preguntándose por qué los chistes de Okarou atraen a mujeres mientras que los suyos merecen la muerte. Por accidente, Kinta tira una bandeja que estaba cerca. Okarou y Momo empiezan a sospechar que este tipo los está siguiendo y que quizás sea un pervertido, pero entonces ocurre el verdadero problema. Aparece la bola dorada, el objeto empieza a flotar y levanta a Kinta en el aire, lanzándolo directamente hacia Momo. En su mente, Kinta piensa que si no se mueve sus labios tocarán con los de ella. Obviamente Okarou interviene y lo aparta de inmediato. Así se dan cuenta de algo crucial: la cosa no es invisible, tiene un cuerpo físico. Empiezan una persecución por todo el edificio mientras ninguno entiende qué demonios está pasando ni por qué el huevo dorado flota como loco. Justo a tiempo, Kinta grita que ha visto algo así en sus revistas de ciencia ficción. Dice que utiliza un camuflaje retroactivo que se adapta al entorno dependiendo del lugar, algo parecido al depredador. Gracias a esa explicación, Momo logra concentrarse y finalmente verlo, atrapándolo con sus poderes. Así que Okarou usa su ataque máximo y logra dejar a la criatura fuera de combate. Cuando se acercan a verla, descubren que en realidad parece un muñeco de dinosaurio. El problema viene después cuando dicen que van a bajar a ver qué es exactamente. Momo regaña a Kinta por andar diciendo cosas obscenas y el contacto físico lo hace emocionante, ya que aunque le estén pegando, para él es un sueño hecho realidad. Mientras tanto vemos que la criatura empieza a crecer y crecer y crecer hasta que queda claro que es literalmente un fucking Godzilla. Y bueno, el caos empieza de verdad. El mini Godzilla comienza a destruir todo a su paso, arrancando postes, destrozando calles y aplastando autos como si fueran de juguete. Nuestros protagonistas salen corriendo como nunca en su vida, esquivando escombros y explosiones. Mientras tanto, Aira y Gigi se encuentran totalmente confundidos. ¿Qué está pasando?, pregunta Gigi. Otra vez es culpa de Momo. Sin pensarlo mucho deciden ir a buscarla. Cuando por fin todos se reúnen, se topan con la cruda realidad. Ese Godzilla está puto gigantísimo. Intentan hacerle frente aunque saben que no tienen oportunidad real.
Aún así trabajan increíblemente bien en equipo, la avientan cables, lo enredan, le tiran letreros e incluso autos completos, pero no sirve de mucho. Entonces la criatura revela que también puede usar poderes eléctricos, soltando descargas absurdamente fuertes y sacándose power-ups bien rotos de la nada. Aún así, con muchísimo esfuerzo logran derribarlo por un momento. Cuando parece que todo terminó, Aira se confía y dice que seguramente escapó porque les tuvo miedo. Grave error, el Godzilla se vuelve invisible y le mete una paliza brutal a Aira, dejándola fuera de combate. Mientras tanto, Gigi y Quinta van corriendo desesperados. Quinta está sudando como puerco y entonces pasa lo inevitable. Una de sus gotas de sudor le caen a Gigi. En ese instante Gigi se transforma en el mal de ojo, diciéndole inmediatamente a Quinta que es un maldito gordo estorboso, además que de dónde está Momo. Quinta, muerto de miedo, le dice que vayan a la casa de Momo para reunirse todos. El mal de ojo sonríe emocionado pensando que por fin llegó el día en que podrá pelear con Okarun, pero la batalla sigue empeorando. El Godzilla está a punto de acabar con Aira cuando Okarun usa su máxima potencia moviéndose a una velocidad absurda y logra salvarla en el último segundo, y entonces ocurre algo casi milagroso. Una mochila la que antes tenía el mal de ojo sale volando y le da de lleno al Godzilla. Creyendo la distracción perfecta para escapar, logran huir y llegan a la casa de Momo, todos agitados preguntándose qué demonios van a hacer ahora. Ahí es cuando Karun tiene una idea completamente loca: usar la casa para crear algo gigante y derrotar al monstruo. El mal de ojo, sin embargo, está triste y frustrado, diciendo que porque hoy no es el día de pelear, que él solo quería jugar. Dudan en pedirle ayuda porque si lo hace, existe el riesgo de que después se confunda y quiera ir a pelear con absolutamente todos. Entonces Quinta levanta la mano. Con mayor seguridad que ha tenido en su vida, dice que si van a crear algo gigante, que se lo dejen a él. Esto es ciencia ficción y él es el experto en ciencia ficción. Así como todo sentido común, empiezan a construir un maldito robot gigante tipo Megazord de Power Rangers, usando la casa como base y la imaginación como combustible. El problema es que no queda como un robot normal, sino como una especie de estatua gigante mal armada, y encima por culpa de Momo la imagen se distorsiona un poco. El resultado final es un enorme robot pero que no se puede mover, es prácticamente perdición, parados dentro de un gigante inútil con un Godzilla invisible suelto, y las cosas claramente solo pueden empeorar. Y como nadie tiene la menor idea de qué hacer, empiezan a apretar botones al azar. Dentro del robot, de repente una de las manos sale un pájaro gigante que se cae inmediatamente, y así ya es oficial, están completamente perdidos. El gordito intenta mover el robot a la fuerza y en el proceso salen volando Okarun junto al mal del ojo, estrellándose por ahí. Cuando todo está perdido, Okarun está a punto de darle permiso al mal de ojo para que pelee por él. Ocurre lo impensable, el gordito por fin entiende cómo funciona el maldito robot. Resulta que el robot se maneja como si fuera un jefe final, y ahora sí el otaku está en su elemento. Demuestra que pasarse la vida viendo animes, mechas y ciencia ficción sí sirve de algo. Con una sonrisa de satisfacción absoluta toma el control y empieza el combate de verdad. Lo que sigue es un combate espectacular, soltando golpes como si fuera Pacific Rim, dejando claro por qué los robots gigantes existen y por qué son más grandes que el kaiju. El gordito pelea con una presión brutal, como si hubiera preparado para toda su vida este momento, pero aún así no es suficiente. El robot termina hecho pedazos, y aunque él siempre creyó que sus sueños no eran en vano, la realidad le pega duro. El enemigo está a punto de acabar con todos y la derrota parece inevitable, pero es entonces cuando Momo se le ocurre algo: usar sus poderes, y ahí descubre que el robot también puede usar las habilidades de quienes están adentro. Combinando los poderes de Momo y Aira, el robot se levanta una última vez, desatando un ataque brutal que por fin derrota al monstruo, dejándolo completamente neutralizado. Con el enemigo vencido, todo vuelve a la normalidad. La gente empieza a notar que efectivamente hubo un monstruo gigante destrozando la ciudad. En medio del caos, el robot se transforma en un ovni y regresa tranquilamente, pero se les olvida Okarun y el mal de ojo. Mientras tanto, aún tienen que encargarse del monstruo que quedó tirado. En ese momento, Gigi por fin regresa a la normalidad y junto a Okarun lo agarran y salen corriendo, gritando que esto ya es clasificación top secreta. Después de ser perseguido por un buen rato y logrando llegar a la casa de Momo, ahí el gordito empieza a alardear, diciendo que es el mejor, que los demás son una bola de inútiles y que sin él nada hubiera podido ser posible, y que si quieren se puede unir a su grupo para combatir el mal, aunque todos dicen que no es necesario. Pero entonces Okarun se da cuenta de algo extraño: hay un ojo dentro del monstruo. Al principio piensan que se comió a alguien, pero al analizar mejor la situación descubren que en realidad es un traje. Cuando lo abren parece una chica de cabello verde, 10 de 10 absoluto, la cuarta waifu del anime, aunque algunos dicen que podría ser la quinta porque hay gente enferma que cuenta a la turboabuela como waifu. Joder, la humanidad cada vez está más perversa. Pero entonces vemos que Momo por fin está recuperada y sale a ver qué está pasando, y lo primero que ve es una escena que no le agrada nada. Están besando a su terroncito de azúcar, y joder, Dios, yo también soy tu hijo porque este güey tiene 5 morras persiguiéndolo y yo no tengo ninguna. La historia termina con una gran explosión de fondo mientras ella queda en shock, dándose cuenta de que le están bajando a su novio, y ahí, justo ahí, acaba el anime. Y bueno, mis chambeadores,
Recuerden suscribirse, darle a like, dejar un comentario positivo o negativo, no importa, pero comenten y recuerden lo más importante, nunca dejar de chambear.